Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8, 1. La conversión del cristiano. La conversión del cristiano. Saulo versus Pablo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones, que nos permita aprender, Señor, y a poner en práctica, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. La conversión de una persona es un cambio moral o espiritual que involucra una ruptura con el pasado para dar lugar a un nuevo comportamiento. Diga conmigo, un nuevo comportamiento. ¿Quién era Saulo? Más tarde llamado Pablo, ¿verdad? Saulo era hebreo, nacido de la tribu de Benjamín. Nació en Tarso, una ciudad que tenía una combinación de elementos griegos, romanos y judíos. Su oficio era hacer tiendas o hacer carpas de tienda. Dice que su educación tuvo que ver con el gran rabino y fariseo Gamaliel. Saulo, siendo fariseo, era un hombre muy religioso, muy celoso de su religión, el judaísmo. Algo que tenemos que tener muy presente es que solo Dios puede cambiar nuestros corazones. El primer contacto que tuvo Pablo con el cristianismo fue con relación al apedreamiento de Esteban. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Se cree que Pablo fue uno de los de Cilicia que como otros no pudo vencer, ¿verdad?, a Esteban en un debate. Y es de ahí donde entendemos que Saulo consintió la muerte de Esteban. En el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos lo podemos ver. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, dice la palabra del Señor, contra la iglesia naciente. Y es que Pablo era uno de los principales perseguidores de la iglesia. ¿Qué hacía Pablo? Buscaba a los cristianos y los encarcelaba. Era algo que iba en contra de lo que él había aprendido, que era en el judaísmo. Iba en contra de Cristo. Aquella acción del apedreamiento de Esteban, ¿verdad?, señaló el primer periodo, ¿verdad?, de persecución que devastó a la iglesia. En el versículo 3 del capítulo 8 podemos ver que Saulo fue un perseguidor violento de los cristianos. ¿Qué dice el versículo 3? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Usted y yo en más de alguna ocasión nos hemos encontrado con personas muy religiosas, personas renuentes al evangelio del Señor. Llámese amigos, llámese familiares, llámese aquellas personas que encontramos en la calle cuando estamos evangelizando. Pero como lo dije antes, el único que tiene todo el poder para cambiar nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, a través de su Espíritu Santo, transforma nuestras vidas y nos hace, dice la palabra, nuevas criaturas.
La iglesia era perseguida constantemente. Pablo hacía esa tarea primero en Jerusalén, pero luego siguió a los creyentes que se esparcieron por otras ciudades. Fue una de esas campañas de persecución que escuchó que había cristianos en Damasco y pidió cartas al sumo sacerdote para que le permitiera ir y arrestar y traer o llevar a Jerusalén a cuanto cristiano se le pusiera enfrente. Parece que los problemas para la iglesia no terminaban ahí, ¿verdad? Pablo iba en busca de ellos después de aquella gran persecución. Pero ¿saben algo? Iba a entrar en acción alguien que iba a poner un alto a Pablo. Iba a entrar alguien que iba a cambiar de dirección la vida de Pablo. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Dice que camino a Damasco, eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Mire lo que dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Me imagino que Pablo iba directo. Dijo: esta vez no se me van a escapar los cristianos, los voy a sorprender. Pero ¿quién fue el sorprendido? Fue el mismo Pablo. ¿Y quién lo sorprendió? Fue nuestro Señor Jesucristo. Ante la voz de Dios no tenemos más que obedecer. Amén. Aún sea la persona más severa, aún sea la persona más perversa del mundo, pero ante Dios solo nos queda obedecer. Solo Dios puede cambiar la dirección de nuestras vidas. Si hasta aquí hemos vivido un evangelio tranquilo, un evangelio como las personas del mundo, tenemos que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Pablo. Amén. Después que perseguía a la iglesia del Señor, aquí vienen los cambios en la vida. Aquí viene la obra que hace el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Después que perseguía a la iglesia del Señor, Pablo fue un gran misionero, dice la palabra. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 12. Hechos 15, 12. Dice la palabra del Señor: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Llevar el evangelio más allá de Jerusalén, más allá de Samaria, de Judea, hasta lo último de la tierra. Y Pablo lo había hecho. ¿Quién iba a decirlo? Que Pablo, después de ser perseguidor de los cristianos, iba a ser un gran misionero. Pablo tenía la virtud de no poder estarse quieto en un lugar, sino que tenía que andar de lugar en lugar. ¿Qué hacía él? Dejando iglesias por todos lados, esparciendo la semilla del evangelio. Después de ser perseguidor de la iglesia, Pablo también fue un gran predicador de la palabra. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículo 4. Mire lo que dice. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cómo persuadía Pablo a los judíos y a los griegos? A través de la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Todos podemos llegar a ser como él, dejando la vida pasada
atrás y entregando nuestra vida, entregando nuestro presente y nuestro futuro en las manos del Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que obres en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, poner en práctica lo que hemos escuchado. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho, haces y harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.